Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Dios bendiga principalmente a las personas nuevas que se están integrando, ¿cierto?, a ver estos videos. Así que son bienvenidos. Les habla entonces su pastor Joel Jara. Y vamos a ver un tema que yo creo que es importante, interesante, para algunos recordarles, ¿verdad? Para los antiguos, pero principalmente para los nuevos. Un tema que es, yo lo considero muy relevante, muy importante porque es la razón de hacernos cristianos. Bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor y el mensaje está allí en Tesalonicenses 4 y vamos a dar lectura a algunos pasajes del 4 y luego también del 5 y vamos a estar mencionando parte de otra escritura también, ¿cierto?, de esta palabra del Señor. Entonces vamos a leer en el nombre del Señor y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a dejar hasta acá y luego vamos a seguir leyendo. Qué hermosa palabra. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por ese amor grande, maravilloso que tiene con cada uno de nosotros, Señor. Y agradecidos, Padre Santo, por la vida, Señor, que nos ha tocado vivir, con todas las dificultades, Señor, y también con todas las bendiciones, alegrías que hemos vivido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este periodo de tiempo va a tener un término, bendito Dios, y luego comenzaremos una vida contigo que será por toda la eternidad. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de los que se dispone a ver este video, Señor, y que realmente sea de bendición para ellos. Gracias, mi Señor. Úsame en esta hora entonces para poder exhortar tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, en el día de hoy entonces vamos a hablar de este tema que yo he puesto como título, ¿cierto? El gran acontecimiento. El gran acontecimiento. Hermanos, estamos viviendo tiempos que cada vez se aceleran más y que cada tiempo que está pasando, ¿cierto?, para nosotros es algo que nos está acercando a ese momento precioso que toda la iglesia del Señor espera, la iglesia del Señor a través de todo el mundo espera ese momento tan espectacular para la humanidad. Yo en algún momento he hablado un poco de esto, pero en esta oportunidad quiero insistir en algo, en que la iglesia se prepara para ese momento espectacular. Y yo creo importante recordarle a mis hermanos antiguos y principalmente a los nuevos que debemos entender esto en la medida de la fe que el Señor nos ha dado a cada uno, ¿ya? Porque esto va a ocurrir, va a ser algo tan espectacular, hermanos, hermanas, va a ser algo especial. Pero en estos tiempos la gente vive tan apresurada en estos tiempos, ¿cierto?, que cada vez se complica más. Cada vez vemos el tiempo que vivimos aquí en la tierra, cada vez se complican más las cosas. Y el Señor lo dijo. El Señor dijo que se iban a complicar las cosas en los tiempos finales de este sociedad, ¿cierto?, en la que vivimos, en este mundo en el que estamos nosotros, ¿cierto?, en este mundo terrenal. Las cosas, dijo el Señor, que se iban a complicar para cuando su venida a arrebatar la iglesia, ¿cierto?, se acercara.
Entonces nosotros tenemos que actuar también con sabiduría. Cuando vemos que están pasando tantas cosas extrañas, ¿ya? Nosotros tenemos que estar conscientes que en la medida que el tiempo pasa, se acerca mucho más esa venida del Señor. Y la iglesia se preparó por años y años y sigue preparándose la iglesia para ese momento, ¿verdad? Entonces será el gran acontecimiento mundial. No nos podemos olvidar, y yo creo necesario recordarlo porque pareciera que algunos ya se olvidaron, pareciera de que esto ya no es tan real como la Biblia lo dice, pero yo quiero decirles que toda la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir y se está cumpliendo. Entonces, solamente miramos un poquito lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la ciencia, ya nos podemos dar cuenta que hay una señal allí clara y precisa. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero nosotros tenemos que actuar con sabiduría. El Señor viene a buscar su iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Cierto? Lo hemos dicho antes, pero por si alguno nuevo está, ¿cierto? Y no lo sabe, la iglesia somos nosotros, usted y yo, que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando hemos dado ese paso de recibirlo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Ya pertenecemos al reino de los cielos. Pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. ¿Se fija? Entonces, esa iglesia, usted y yo que conformamos a la iglesia a nivel mundial, esto no tiene que ver con letreros de congregaciones, no. Aquí lo que importa es que usted sea un cristiano, un hijo de Dios, adoptado, ¿cierto?, como hijo de Dios, habiendo dado este paso de recibir a Cristo, como digo, como Señor y Salvador. Entonces, usted ya es propiedad de Dios. Somos entonces la iglesia que está en la tierra, ¿ya? Pero esa iglesia va a ser levantada, va a ser sacada de la tierra para ir a los cielos por una cantidad de años que la Biblia lo describe, que será de 7 años, ¿cierto? Aproximadamente, y bajará a la tierra para tomar posesión en la tierra de nuevo. Pero, y eso también dura una cantidad de tiempo, que son 1000 años que comienza cuando el Señor venga a la tierra con todos nosotros. Pero lo importante y el tema apunta a esto, a que nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor viene a buscar su iglesia. Por eso que acá lo que acabamos de leer dice de que el Señor viene, ¿ya?, y con voz de mando, dice, con voz de arcángel de Dios, dice que va a sonar la trompeta. O sea, va a haber, ¿cierto?, esa señal y que la gente va a experimentar aquello. Los cristianos entonces van a ser reunidos, dice la palabra, en el aire. Esto es espectacular. Esto será algo que nunca antes se vio, ¿se fija? Porque todos los cristianos que están en la tierra van a desaparecer de la tierra y nos vamos al cielo. Entonces, no es algo simple. Por eso es que es importante que la iglesia de hoy no se tiene que olvidar que ese momento viene, que ese momento va a suceder. Entonces, esta palabra nos está recordando, dice que la venida del Señor será de esta manera. Vendrá el Señor y dice que quedará a la altura de las nubes, entendemos, porque dice que Él no pisa la tierra, sino que nosotros vamos a ser levantados de la tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice que primero van a ser los muertos en Cristo. Ya ellos que están allí en las tumbas, los que murieron confesando a Cristo como su Señor y Salvador, están allí en las tumbas, están ocupando un lugar, ¿cierto?, aquí en la tierra.
Y ya seguramente los que llevan años allí sepultados, está prácticamente pura tierra. Pero allí hay un cuerpo que fue sepultado, ¿verdad? El alma y el espíritu ya están en la presencia de Dios, pero ese cuerpo, en ese momento, cuando el Señor venga, ¿cierto? Y con su voz de mando, cuando se toque esa trompeta, esos cuerpos se van a unir al alma y al espíritu. Ya esas tumbas se van a abrir y se va a levantar ese cuerpo que era corruptible, ¿cierto? Ahora se levanta en un cuerpo incorruptible, de gloria. Y se une entonces al espíritu y al alma, ya que están en la presencia de Dios. Y en el aire dice de que se produce esto, ya. Entonces ellos son los que primero resucitan. Sus cuerpos mortales allí, ¿cierto? En las tumbas se levantan con un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo de gloria. Se levanta ese cuerpo entonces y llega a las nubes, a la presencia de Dios, ¿cierto? Y se une allí cuerpo, alma y comienza, ¿cierto? Una vida eterna para ellos y también para todos los que vivimos, los que estemos vivos en ese tiempo. ¿Ya? Imaginémonos que esto pase en un par de semanas más. Usted estará vivo como yo, ¿cierto? Acá. Y dice que vamos a ser arrebatados. Arrebatados. ¿Ya? Dice claramente, luego nosotros, ¿cierto? Estoy leyendo el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Se fija entonces, vamos a ser arrebatados y al mismo tiempo transformados en un cuerpo incorruptible de gloria. ¿Ya? Porque así como dice Pablo allí en Corintios 15, 53, dice de que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, se refiere al cuerpo, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. ¿Ya? Así lo dice Pablo en Primera de Corintios 15, 53. Dice claramente esto. Entonces, aquí nos está diciendo que vamos a ser levantados entonces de la tierra, la iglesia del Señor, independiente de cualquier letrero, son los cristianos, los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellos que creemos, ¿cierto?, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la única forma, ¿cierto? Y la Biblia lo explica. Los que creen en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice que seremos entonces arrebatados, levantados. También se menciona como rapto, ¿cierto? No lo dice la Biblia con esa palabra, dice arrebatamiento, pero también se deriva, ¿cierto? El sinónimo de rapto, o sea que salimos de la tierra, despegamos de la tierra en forma rápida, violenta, rapidísimo, ¿ya? Y nos vamos a la presencia de Dios y nos encontramos con Él en el aire y ahí se inicia el viaje, ¿cierto?, a ese tercer cielo. Entonces será un momento, pero espectacular. Ahora, nosotros tenemos que entender eso, nosotros no podemos desconocer esto, hermanos. Porque se nos enseña, pero muchas veces se nos olvida. Yo por eso estoy recordando, para los antiguos principalmente, les estoy recordando, no nos olvidemos, porque la razón de ser cristiano es esta, que nosotros vamos a vivir eternamente con Dios. Y esto lo creemos por fe, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo será? No lo entendemos bien en estos momentos, pero lo dice justamente esta palabra de que así estaremos siempre con el Señor. Y va a ser siempre. Estaremos siempre con Dios para nunca más ver muerte. Nosotros nunca más veremos muerte, hermano. Pasamos a la inmortalidad. Por eso es que, repito, 1 Corintios 15, 52, para que esto
cierto corruptible, cierto cuerpo que se corrompe, ¿verdad? Este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces ya no vamos a morir nunca más. Vamos a ser eternos. Y la palabra eternidad es eternidad. También quizás nosotros desconocemos muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo será la eternidad? La eternidad es algo que, no, que en resumen, así, en algo muy claro, preciso, es que el tiempo se acaba, se elimina el tiempo, ya no hay más tiempo. Y cuando no hay tiempo, entonces no hay límite de ningún tipo de tiempo, porque el tiempo se acaba. Pero usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo usted dice que el tiempo se acaba? Sí, porque yo le creo la palabra al Señor. Apocalipsis 10:6 dice claramente, mire, lo voy a leer. Allí cuando Juan está ante la presencia de Dios, allí está viendo todo lo que pasa y mire lo que dice 10:6, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no es más. El tiempo se eliminó como va a ser también eliminada la muerte. ¿Ya? Entonces, por eso es que la palabra nos habla de eternidad. Eternidad. Se acabó. En estos momentos quizás nos cuesta un poco entender qué significa eso. Pero solo esto, con esta palabra que le acabo de dar, ¿cierto? Que el tiempo ya no va a existir. Como tampoco va a existir este cielo que tenemos inmediatamente y tampoco va a existir esta tierra. Va a ser otra tierra, va a ser otro cielo. Se fija entonces, y eso también está en la palabra, lo hemos dicho antes también. Entonces, nosotros por fe estamos creyendo esto. Entonces, cuando nosotros conocemos todo esto, por eso el apóstol Pablo le está escribiendo, ¿cierto? Le está escribiendo a los tesalonicenses, le está diciendo, hermanos, entonces, cuando tú conoces todo esto, alentaos, dice, alentaos, nos dice claramente el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pero lógico, claro, preciso. Oiga, estén contentos, estén felices porque y contentes el uno con el otro y coméntelo, háblelo, porque esto es lo que va a pasar con los que creen en el Señor. Esto va a pasar con todos los que aquí en la tierra confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Y por eso es que seguimos predicando y por eso es que seguimos hablando de Dios. Porque es tan importante, es tan relevante. Y como hablamos el domingo pasado, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todas las personas procedan a la salvación. Y la salvación es gratuita, es para todos. Entonces Dios quiere darle eternidad gloriosa, ¿cierto? Eternidad con Dios para siempre a todos los seres humanos. Pero lo único que tenemos que hacer es confesarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Creer en ese sacrificio santo de la cruz. A eso vino Jesucristo, a rescatarnos, a comprarnos de nuevo, para que no vayamos a una muerte eterna. Porque eso es lo que pasará con todos los que no confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador en esta vida. Por eso es que es importante seguir predicando la palabra, seguir llevando este mensaje, porque es la única manera en que nos vamos a encontrar con esta eternidad con Dios de forma gloriosa. Y vienen todos los eventos que vienen después, o sea, que es maravilloso. Yo les hablaba, ¿cierto?, el otro día, de que los cristianos, la iglesia va a ser levantada al cielo. Y la pregunta, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Cierto? Yo hablé de un tema, ¿qué va a hacer la iglesia en el cielo? Que serán aproximadamente 7 años y quizás un poquito más, pero la Biblia nos habla de 7 años, que vamos a estar en el tercer cielo. Imagínense, allí va a haber premiación y todo aquello de que hemos hablado, ¿ya? Pero luego se baja a la tierra a cumplir otra etapa. Y eso se conoce como la segunda venida del Señor. Y ahí el Señor va a bajar con todos nosotros
a esta tierra. Será el último periodo de tiempo en que se va a vivir en la tierra, en esta tierra que va a ser una tierra donde se quitará la maldad, ¿cierto? Donde la tierra misma va a ser como regenerada en ese tiempo, porque por la corrupción, ¿cierto?, de los seres humanos y por la falta que cometió, ¿cierto?, allí Adán y Caín con su hermano, ¿verdad? Todo eso trajo maldición a la tierra. Dios maldijo la tierra, pero en el tiempo en el que el Señor venga entonces con nosotros, con la iglesia, y bajemos aquí a la tierra, Dios va a quitar la maldición de la tierra y la tierra estará liberada también. Y ese periodo lo conocemos como el milenio, y Dios bajará a la tierra y nosotros con Él, y allí se va a producir un hecho tremendamente importante en que habrá juicio a las naciones, y la capital mundial estará allí en Israel, en Jerusalén específicamente. Todo eso está en la palabra de Dios. Y ahí comienza un periodo de 1000 años aquí en la tierra, y después del periodo viene otro periodo, ¿verdad?, en que la tierra ya es eliminada para siempre. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde? Solamente Dios lo sabe. Pero así lo describe. Entonces yo creo a la palabra del Señor, que así será. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, alentados, estén contentos, felices con esta palabra que es tremenda, que es preciosa, pero que ahora nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Tenemos que darnos cuenta, ¿cierto?, que esto que estamos viviendo aquí está acelerando el tiempo. Este tiempo se acerca, cada vez se acerca más. Entonces, como segundo punto, estábamos viendo el primer punto, como segundo punto nosotros, ¿cuándo? Ya la pregunta se la hicieron al Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuándo será que el Señor viene a la altura de las nubes, ¿verdad? Y va a llamar a la iglesia, va a llamar a su pueblo, a que nos vamos al cielo, ¿cierto?, por 7 años. ¿Cuándo va a pasar eso? Entonces Él dio, podríamos decir en forma simple, dio unas pistas. La palabra dice señales. Nuestro Señor Jesucristo dice señales. Bueno, las señales están allí, ¿cierto?, en Mateo 24. Allí están, el Señor muestra las señales, ¿ya? Pero dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios Padre. Eso lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él allí habla, dice que van a haber señales, que van a haber falsos cristos, que van a haber guerra, que va a haber peste, que va a haber hambre, que va a haber terremoto, que van a haber una serie de eventos que se van a empezar a dar cada vez más seguido, ¿cierto? Y otra de las cosas que también habla Daniel, que la ciencia dice que aumentará mucho. En los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y nosotros ya casi no nos sorprendemos de cómo la ciencia ha ido aumentando. Se fija entonces, la ciencia está aumentando tanto que ya no nos sorprende nada. Antes teníamos, por ejemplo, un celular. Solamente voy a mencionar eso porque no tengo el tiempo para hacerlo. Quizá un día podemos dar un tema respecto de eso. Pero solamente mencionar el celular. Al principio era un aparato grande, ¿verdad?, que solo servía para comunicarse, para llamar a alguien. Y que después fueron cambiando los modelos, y ahora tenemos, ¿cierto?, un celular que algunos celulares son más poderosos que un computador simple. Tiene todo tipo de aplicación. Entonces, en algo ya tan pequeño tenemos tanta información, y ya casi nadie puede estar sin los celulares. Y no solamente para la comunicación, para llamar, sino que para hacer una cantidad de operaciones. Tenemos todo ahí. Hay una cantidad de herramientas que yo mismo confieso que uso ni la cuarta parte de lo que tiene mi teléfono. No uso ni la cuarta parte, ¿ya? Pero sí hay personas que usan mucho el celular prácticamente como un computador. Tienen todo allí. Y eso no se creó hace cientos de años. No,
Eso me parece, si no me equivoco, no tiene más de 35 años. No tiene más de 35 años de que el primer celular aparece en la Tierra. Aparece como invento. Entonces, y ni siquiera nombrar otra serie de cosas de la ciencia, por eso a lo mejor un día vamos a hablar un poquito más específico de aquello. Pero entonces, esa es una de las señales de que van a haber muchos eventos, como dijo el Señor. Muchas cosas van a pasar. Y que habrá guerra, rumores de guerra, ¿cierto? Y que además van a decir muchas cosas respecto de la fe, porque muchos van a apostatar también de la fe. Algunos, y se van a levantar falsos cristos, y de hecho hay personas que ya se han declarado ellos que son el Mesías. Entonces estamos viendo todas estas cosas. Entonces cuando el Señor dice esto, nos está dando, ¿cierto?, una señal, nos está dando una pista de que esto ya cada vez se aproxima. Estamos cerca conforme a lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Ya? No es una cosa extraña para nosotros. Pero hay algo súper importante que nosotros vamos a ver si estamos vivos, si es que pasa en poco tiempo esto, ¿ya? Que es el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel es nuestro reloj del mundo, ya en el área cristiana. Ellos siempre se tienen que estar defendiendo de los ataques que le hacen los demás, ¿ya? Y responden con dureza porque Dios ya los volvió a la tierra y ellos no van a salir nunca más de allí, ¿ya? El pueblo de Israel, todo el mundo puede ir en guerra contra él, pero el pueblo de Israel no va a salir nunca más de allí. Porque Dios lo estableció, Dios los trajo de regreso y nadie más los va a sacar de allí. Entonces ellos en algún momento van a ser un poco, ¿cierto? Van a llegar al punto que se van a encontrar con la presión mundial de que se haga la paz con los países que tienen cercanos, con aquellos grupos, ¿cierto?, que están contra de Israel en forma permanente, ¿ya? Va a haber un acercamiento de paz. Y cuando se esté en este proceso de paz, de así como hablando ya de una seguridad de paz, dice que vendrá destrucción repentina. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando estén ya hablando de una paz duradera, segura, el Señor levanta su iglesia y comienza acá un problema en la tierra. Y que ese periodo se conoce como la tribulación. Pero la iglesia, usted y yo que somos la iglesia, no vamos a estar acá. Ya habremos sido entonces levantados, arrebatados desde la tierra. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, ¿cuál es el consejo para nosotros? Los consejos para nosotros están aquí en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Mire, voy a leer, ¿cierto?, del 5 para adelante. Tesalonicenses 5. Hay más palabras, pero quiero leer esta hasta el verso 6, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esos son los consejos del apóstol Pablo, ¿cierto?, para los tesalonicenses. Y nos está diciendo a nosotros hoy día, ustedes entonces no tienen que estar preocupados, ¿ya? Los tiempos van a ir sucediendo, ¿cierto? Pero la venida del Señor va a ser repentina, va a ser rápida.
Va a ser, dice el apóstol Pablo, dice, como ladrón en la noche. El ladrón que viene en la noche no le avisa a nadie que va a ir a robar una casa, ¿verdad? Él va lo más astuto posible, ¿verdad? Y va a llegar en forma repentina y va a hacer lo que él quiere hacer. Es más, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que va a ser como un relámpago, ¿cierto? Dice que se pone del oriente al occidente, o sea, un relámpago. También dice que será como un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser una cosa muy rápida, inmensamente rápida. Imagínese un relámpago. ¿Cómo es? Una luz que pasa, ¿cierto? Alumbra todo y desapareció. Un abrir y cerrar de ojos son segundos, ¿ya? Entonces, en ese segundo, la iglesia desaparece de la tierra. Entonces, ¿cuál es el consejo que el apóstol Pablo está diciendo? Hoy ustedes no se, no se preocupen de esto, cuándo va a suceder, sino que estén preparados, estén listos, que no sean sorprendidos como el ladrón que puede entrar a robar a su casa. Dice que tampoco debemos estar en tinieblas, porque nosotros somos hijos de luz. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa no estar en tinieblas? Es no estar en faltas, estar en problemas, estar en contra de la palabra de Dios. En el fondo, lo que la Biblia describe como pecado. No debemos estar en pecado. Debemos salir de aquellas cosas que nos complican, que estamos, ¿cierto? Y que nosotros sabemos que falta, que se contrapone con la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces, no debemos estar en tinieblas, no debemos estar en pecado simplemente. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Si hemos fallado, si en algún momento pecamos, fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor rápidamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Son incontables las veces. El Señor el perdón de nuestro Señor es permanente. Por eso es que si nosotros nos damos cuenta que caemos en una falta, de inmediato pedir perdón. Y comenzamos de nuevo, ¿verdad? Pero debemos ir mejorando nuestra vida cristiana, nuestra conducta tiene que estar alineada, ¿cierto?, con un hijo de Dios. Somos, dice, hijos de luz. Lógico, hijos de luz. No somos hijos de la noche. Hijo de luz nos está hablando, ¿cierto?, de que tenemos que ser transparentes. Personas veraces, que hablamos verdad, que no hablamos mentira, ¿verdad? Que eso no tiene que estar en nosotros. Nos dice además, ¿cierto?, que no durmamos. No significa que usted no va a dormir en la noche y tiene que dormir un sueño reparador, ¿verdad? Y ojalá sean 6, 7 horas al menos para los adultos y los jóvenes, mínimo unas 8 horas, ¿verdad? Eso debemos dormir, no significa que que no vamos a dormir. Está diciendo de que debemos estar comunicándonos con Él, debemos estar leyendo su palabra, debemos leer la Biblia, ¿cierto? Debemos estar activos, cristianos activos. Si bien es cierto, la pandemia nos tiene un poco encerrados por estas cuarentenas que vivimos, pero sí tenemos la posibilidad de usar el teléfono, los WhatsApp, ¿cierto? Los mensajes, todo aquello lo podemos hacer. Con nuestros vecinos podemos comunicarnos, con nuestras familias podemos comunicarnos. Entonces, todo aquello nosotros podemos hacer. Entonces, cristianos activos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, le está diciendo, ¿cierto?, a los tesalonicenses, les está diciendo, ustedes tienen que estar activos, no se olviden, son hijos de luz, no tienen que estar en tinieblas, son hijos de la luz, son personas veraces, personas sabias, personas que están hablando verdad, que las personas que los conocen a ustedes los conozcan porque son personas sobrias, que hablan verdad y que no están hablando mentira, ¿verdad? Y que no se incurre en engaños, en nada de eso. Es verdad también que no a todos les podemos ser así como especiales. Habrá personas que también no nos van a querer. Pero lo importante es que usted
sea un cristiano, una cristiana que dé testimonio. ¿Se fija? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, como conclusión para nosotros, debemos estar alertas, ¿cierto? Que esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo es una sociedad perversa además. Es una sociedad que está corrompida en muchos aspectos. Instituciones corrompidas por todos lados. Entonces estamos viviendo en una sociedad compleja, estamos viendo la ciencia que aumenta, entonces nosotros ya tenemos que estar alerta, estamos dándonos cuenta que la ciencia cada vez aumenta más. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, muy difíciles, ¿verdad? Y nosotros nos estamos dando cuenta de ello. Entonces el Señor dice, alerta, alerta, cuando ustedes vean que esto está sucediendo, tenemos que estar conscientes de que el Señor está cerca a venir a buscar su iglesia. Y usted es la iglesia del Señor. Entonces, estamos conscientes, cristianos antiguos, cristianos nuevos, los que están recién escuchando, esta palabra es así. No solo debemos estar conscientes de que esto va a suceder, sino que tenemos que creerlo, atesorarlo en nuestro corazón y creerlo 100%, hermano, creerlo, no dudar que esto va a ser así. No podemos esperar, ¿cierto?, que el Señor venga. Imagínense que venga en estos días. Imaginémonos que venga en estos días. Yo me pregunto cuántos van a quedar acá. ¿Por qué? Porque tomaron el cristianismo muy livianamente, prácticamente no, como que se aburrieron, como que se alejaron, como que ahora no, ya no son cristianos. Entonces para ellos yo les digo, les aconsejo en esta hora, por favor vuelva pronto y restaure su relación con el Señor. No importa que no estemos haciendo cultos presenciales, pero usted tiene un compromiso con Dios, entonces busque presencia de Dios allí en su hogar, donde quiera que esté, acérquese a Dios. No puede ir a una iglesia en este momento presencial porque está prohibido tener reuniones, pero ya tendremos esa oportunidad. Yo espero que de aquí a fin de año ya estemos en eso, haciendo reuniones. Pero mientras tanto, usted que está un poco alejado, usted que está tibio, no se olvide que el Señor dice que si está tibio, el Señor no lo va a recibir. Entonces tenemos que estar conscientes de esto, creer en la venida del Señor y que puede ser y puede estar a las puertas, puede estar muy cercano. Por eso que digo, atento a lo que está pasando, a lo que estamos viendo. Hermano, el tiempo cada vez es más, se está acabando. Pasa muy rápido. Los días pasan rápido, las semanas pasan rápido. Acuérdese que oiga, estamos yo recién, pareciera de que pasó el verano, ¿verdad? Pero ya estamos prácticamente en una fase en que el tiempo avanza tan rápido, que no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos en primavera de nuevo. Entonces, hermano, así están pasando los días van a ser acortados también. Entonces, hay mucha señal que nosotros debemos estar atentos. Entonces, como hijos de luz, ¿qué tenemos que hacer? Testificar. Como hijos de luz, como dice el apóstol, que no debemos estar en tinieblas, debemos estar testificando dónde estamos, ¿cierto? Principalmente en su casa. Allí es donde usted tiene que testificar como hija de Dios, como hijo de Dios. Allí es donde tenemos que testificar para que nuestros familiares que todavía no son cristianos lo sean ahora pronto. Ya, no, que no se demoren. Pero usted es importante, hermana, hermano, que está allí en su casa y usted es un cristiano firme, ¿verdad? Tiene que testificar todo el tiempo y donde quiera que vamos tenemos que seguir testificando que nuestro Señor vive, está con nosotros, orando en todo tiempo, viendo la palabra del Señor, viendo estos mensajes y quizás repetirlo y volver a verlo, pero hermano, el tiempo se acerca, usted y yo estamos a las puertas de que el Señor venga por su iglesia. Y nosotros no queremos que nadie se quede. El Señor no quiere que nadie se quede. Los pastores estamos predicando a pesar de las pandemias, estamos haciendo uso de la tecnología de tal manera que nadie se quede sin palabra. Porque no queremos que nadie se quede acá, que todos procedan a la salvación. Eso es lo que Dios quiere y es lo que todos nosotros debemos aspirar. Los cristianos antiguos tenemos entonces que ser testimonio allí en nuestros hogares. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes. Y no se olviden,
que las señales están y que están sucediendo. Y que eso significa que la venida del Señor cada vez está más cerca. Y es el motivo de ser cristiano, porque queremos irnos con el Señor para vivir eternamente con Él. Y que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Imagínese lo que el Señor está diciendo: usted va a ser inmortal por los siglos de los siglos, para siempre, eternamente, donde el tiempo se acaba, ya, donde ya no vamos a vivir más preocupados de que el tiempo va a pasar. No, el tiempo ya no existirá. Vivir en la eternidad será algo inmensamente glorioso. Y Dios no quiere que usted se pierda de vivir en esa eternidad con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, y te pido, bendito Dios, que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de los que va a ver y va a escuchar este video, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno, bendito Dios, porque sabemos que el tiempo de tu venida cada vez es más cercana, Señor. Quizás el apóstol Pablo, cuando lo dijo, Señor, hace ya casi 2000 años atrás, Señor, cuando Él lo dijo, bendito Dios, estaba pensando, ¿cierto?, en su venida. Él estaba describiendo cómo sería su venida. Señor, ya han pasado cerca de 2000 años de ese tiempo, Señor. Ellos lo veían cercano. Nosotros, Señor, estamos viviendo. Pablo no conoció ni los teléfonos, ni los autos, ni los aviones, nada de eso, porque no existían, Señor. Entonces, cuando su palabra dice que la ciencia aumentará y nosotros estamos en medio de este tiempo, de toda la revolución, Señor, de esta ciencia, Señor, que ha aumentado de una manera impresionante. Nosotros, ya como dije, no nos sorprendemos de todo lo que la ciencia está aumentando, de cómo estamos viendo, Señor, cosas que si nuestros abuelos lo vieran, Señor, quedarían prácticamente, Señor, demasiado sorprendido. Quizás alguno hasta moriría de nuevo, Señor, de un infarto, de ver lo que nosotros estamos viendo y que no nos sorprende. Pero nuestros antepasados no lo vieron, Señor, y nosotros lo estamos viendo. Y esa es una de las señales, bendito Dios, de tu venida. Por eso, Señor, te damos gracias en esta hora y yo te ruego por mis hermanos, Señor, por aquellos que están, Señor, firmes, bendito Dios, bendice sus vidas, pero por aquellos que están débiles, bendito Dios, aumenta su fe, Señor, sácalos de cualquier incredulidad, Padre Santo, y que vengan a tu presencia. Y aquellos, Señor, que no creen en esta hora, Señor, abre su mente, abre su corazón para que puedan ellos entender, Señor, y entre tu palabra en ellos de tal manera, Señor, que crean que esto que dice tu palabra es verdad, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque es necesario que lo crean ahora, porque después, Señor, después de morir será demasiado tarde, Señor. Ya no habrá esperanza. Por eso es importante ahora, Señor, ahora que estamos vivos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno, Señor, en forma especial a los nuevos, a los que se están sumando a ver estos videos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si Dios lo permite, nos vemos de nuevo el próximo domingo. Amén.